Bienvenidos una vez más a esta su cabaña del terror. Debido a asuntos fuera de mi control, tuve que pausar este canal un rato, por lo que espero que hayan pasado unas muy felices fiestas en compañía de sus seres queridos, y quizá hayan recibido la visita del Krampus, el Wendigo u otros seres espectrales del invierno. El video del día de hoy es muy especial, ya que no solamente se trata de la entrevista a un escritor, sino a un querido amigo, el cual nos cuenta sus experiencias como sepulturero. Me refiero a Gerardo Blumerfield. ¿Desde qué año comenzaste a trabajar como sepulturero? Mira, se podría decir de que, como sucede con los hijos de campesinos, que es muy difícil que te digan en qué año empezaron a trabajar la tierra, porque se criaron en el campo y empezaron jugando con la tierra, ayudando a sus padres y bueno, y un día se dieron cuenta que estaban comiendo gracias a la tierra. A mí me pasó con lo mismo, me pasó lo mismo con la tierra, pero con la tierra de cementerio. Eh, Cuando abrí mis ojos a la vida, yo estaba en el cementerio, al lado de mi padre, comiendo una milanesa, comiendo un asado, ayudándolo con las flores, a lavar los jarrones. Él en aquel entonces era un humilde sepulturero del panteón de la Cooperativa de Consumo de Salud Pública, lo cual le había granjeado el apodo de Salud Pública. A mi viejo, al finado mi viejo, que en paz descanse, uno de sus sobrenombres era Salud Pública, porque trabajaba ahí, le decían, Salud Pública, ¿cómo andás, Salud Pública? Y bueno, yo cuando empecé a ir a la escuela, iba a la escuela, salía de la escuela y me iba para el cementerio, iba de mañana y comía con mi padre, pasaba la tarde ahí, después me fui ganando alguna propina. Después que me hice adolescente y ya ayudaba directamente en las changas, el cementerio es una fuente de trabajo enorme. Siempre hay trabajo para hacer, siempre hay una changa, hay un jarrón que vender, una placa, un grabado. Y ahí andaba yo ayudando a mi padre, ¿no? Yendo hasta los talleres de grabados que quedaban a la entrada del cementerio. Había que caminar cerca de 1 kilómetro, kilómetro y medio para ir a buscar las placas de acrílico o de bronce para los jarrones, para los nichos, qué sé yo. Mi padre era un tipo muy trabajador que me inculcó hábitos de trabajo desde muy pequeño y te puedo decir que habré empezado a trabajar en el cementerio desde niño, después ya más formalmente en mi adolescencia. Y sí, bueno, mi primer trabajo formal fue como encargado del panteón de la Asociación de Cooperativa Electoral, que es la asociación en la cual están afiliados los funcionarios de la Corte Electoral de mi país. Un panteón muy bonito, si se puede decir así, un panteón, pero en definitiva sí lo es. Es un panteón, un mausoleo de uso colectivo muy bien diseñado, muy lindo. Un ambiente de trabajo muy bueno. Tuve grandes amistades en la Asociación de Corte Electoral, en ACE. Y bueno, ahí tuve uno de mis primeros jefes, ¿no? Que era, él estaba de mañana, yo lo relevaba a él, me dejaba las instrucciones. Y acá te estoy hablando ya de los 16, 17 años, mi primer trabajo formal, luego que como yo era el encargado de la tarde, ¿no? Así que te podría decir que fue ahí. ¿Cuál fue el motivo por el que tuviste este trabajo? El motivo por el que tuve este trabajo fue porque viene de familia. Mi padre fue sepulturero, después fue encargado de panteón, fue changador, después abrió una empresa fúnebre. Y yo fui siguiendo un poco los caminos de él, ¿no? Aunque también desde ese entonces también fui escritor, ¿no? Porque fui también sereno. Mi padre me consiguió el primer trabajo de sereno porque nadie se animaba a quedarse en el cementerio de noche. Y cuando construyeron el que hoy es conocido como el primer panteón de previsión, ¿no?
que está al lado del Panteón Portuario. Vienen los arquitectos de la constructora y no tenían a quién dejar de noche y había una caja enorme de herramientas solamente, no había luz, no había nada. Y mi padre les dijo, mirá, mi botija se anima. Me acuerdo que fue y negoció con ellos un sueldo que era muy bueno. Me dijo, mira, ¿vos te sirve quedarte por tanta plata acá de noche? Sí. Y para mí era la cosa más natural del mundo. Digo, yo me había criado ahí adentro. Y bueno, esa noche la pasé tomando mate, sentado arriba del panteón y escribiendo. Escribía mucho y componía mucho, ¿no? Estaba terminando mis estudios de piano y de armonía y de composición en aquel entonces. Y así que te puedo decir que fue una cuestión de familia. A grandes rasgos, ¿cuáles son los deberes que desempeña un sepulturero dentro del panteón? Sí, la palabra sepulturero es un poco engañosa porque en los panteones, en los nichos de uso colectivo, las personas no se sepultan, ¿no? Propiamente dicho, es decir, sepultar es colocar en una sepultura. Lo que pasa es que mucha gente tiene la visión de que un sepulturero es aquel que agarra una pala, hace un pozo y después lo tapa. Este tipo de entierro, que se llama el entierro inglés, el 6 feet under, que es cavar la tierra, meter un cajón adentro y taparlo de tierra, es una minoría dentro de los cementerios de Uruguay. La gran mayoría de los cadáveres son colocados en nichos que van en paredes, en los panteones de uso colectivo, uno al lado del otro, como si fuera una estantería llena con libros, cada uno tiene su número. E incluso las tumbas que hay bajo tierra no se cava la tierra, ¿no? Se coloca el cajón en una especie de litera que hay, como si fueran camas cuchetas, y ahí se colocan. Los deberes que desempeña un sepulturero, o funebrero también les gustaba decir a algunos, porque muchos decían que no sepultábamos a nadie. Cuidado con esa palabra, ¿no? Uno dice, no sos sepulturero porque no sepultás. Bueno, cuidado, porque un nicho también es un sepulcro, una sepultura, aunque no esté bajo tierra. Los deberes de un sepulturero eran muchos. Se deben recibir los cuerpos, primero que nada, comprobar que los trámites estén correspondientemente hechos, darle ingreso a los cuerpos que entran, y alguna gente se reía cuando yo decía controlar los cuerpos que entran, los que salen, y la gente se reía como si yo fuera el encargado de un hotel donde se pudiera salir. No, es que a veces salen cuerpos del panteón, a veces hay traslados donde las personas piden que un familiar sea llevado hacia otro panteón o hacia otro departamento, es decir, hacia otra provincia. En Uruguay se llaman departamentos. Entonces, sí, uno lleva un libro de muertos, así se llama, el libro de los muertos, donde va inscribiendo la fecha de entrada, la fecha de salida, la fecha de reducción. Reducir es otro de los procedimientos y funciones de un sepulturero, que es a los 2 años de sepultado sacar el cuerpo, limpiarlo de la carne y una vez limpios los huesos colocarlos en una urna, en un recipiente más chico. Son muchas las funciones, algunas no se buscan y es la de ser un poco psicólogo. La gente viene con mucho dolor, con mucho pesar y se desahoga con uno, le cuenta los problemas, llora, uno intenta consolar, arrimar una silla, uno aprende a no meterse, a no decir nada. Uno con los años se va dando cuenta que cuando una persona está atravesando la muerte de un familiar, no hay nada que le puedas decir que lo haga sentir bien, y entonces como buen sepulturero uno aprende simplemente a escuchar, a ser discreto, a ofrecer quiere un vaso de agua, mire, quiere sentarse, tome esta silla, y escuchar, no salir con frases tontas, ¿no? Como está en un mejor, eso es algo que un sepulturero jamás puede hacer. No se preocupe que está en un mejor lugar, tiene que tener fuerza, no, eso no se dice. Simplemente uno se mantiene hasta cierto punto abstraído de la situación, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos a los que se someten los cuerpos? Se deben recibir los cuerpos, primero que nada, comprobar que los trámites estén correspondientemente hechos, darle ingreso a los cuerpos que entran, y alguna gente se reía cuando yo decía controlar los cuerpos que entran, los que salen, y la gente se reía
como si yo fuera el encargado de un hotel donde se pudiera salir. No, es que a veces salen cuerpos del panteón. A veces hay traslados donde las personas piden que un familiar sea llevado hacia otro panteón o hacia otro departamento, es decir, hacia otra provincia. En Uruguay se llaman departamentos. Entonces, sí, uno lleva un libro de muertos, así se llama, el libro de los muertos, donde va inscribiendo la fecha de entrada, la fecha de salida, la fecha de reducción. Reducir es otro de los procedimientos y funciones de un sepulturero, que es a los 2 años de sepultado sacar el cuerpo, limpiarlo de la carne y una vez limpios los huesos colocarlos en una urna, en un recipiente más chico. Son muchas las funciones, algunas no se buscan y es la de ser un poco psicólogo. La gente viene con mucho dolor, con mucho pesar y se desahoga con uno, le cuenta los problemas, llora, uno intenta consolar, arrimar una silla, uno aprende a no meterse, a no decir nada. Uno con los años se va dando cuenta que cuando una persona está atravesando la muerte de un familiar, no hay nada que le puedas decir que lo haga sentir bien. Y entonces como buen sepulturero uno aprende simplemente a escuchar, a ser discreto, a ofrecer quiere un vaso de agua, mire, quiere sentarse, tome esta silla, y escuchar, no salir con frases tontas, ¿no? Como está en un mejor lugar. Eso es algo que un sepulturero jamás puede hacer. No se preocupe que está en un mejor lugar, tiene que tener fuerza, No, eso no se dice. Simplemente uno se mantiene hasta cierto punto abstraído de la situación, ¿no? ¿Qué tan difícil es acostumbrarse a los olores que desprenden los cadáveres? En cuanto a los olores que desprenden los cadáveres, lo más escabroso, no voy a decir lo más perturbador porque esa palabra no es la mía, mi trademark es escabroso. Lo más escabroso del olor de los cadáveres es que uno se acostumbra, y se acostumbra rápido. Como a todo olor, llega un momento que el sentido del olfato, así como sucede cuando una persona está inhalando gas, la gente que trabaja con gas llega un momento que no se da cuenta del olor a gas. Los que trabajamos con muertos no nos dábamos cuenta del olor a muerto que había en los panteones. Había algunos panteones que hedían más que otros. Había un olor, el inconfundible olor a carne humana podrida, ¿no? Que es entre dulzón, entre dulce y nauseabundo, y eso es lo que realmente lo hace revulsivo, ¿no? Porque es un olor que ese factor dulzón, esas notas dulces que tiene, provocan que se respire, que sea respirable. Y por poner un ejemplo, es como imaginar comer algo muy desagradable, un pedazo de carne podrida pero con azúcar. Entonces aumenta la sensación de que la podredumbre sea dulce, aumenta la sensación de asco. Uno se acostumbra tanto que cuando yo volvía del cementerio con la ropa, el uniforme de sepulturero, lo ponía en una bolsa antes de entrar a mi casa, lo dejaba afuera, me bañaba, y cuando yo salía ya limpio, olía la bolsa, olía mi ropa, simplemente de estar en el panteón, y no podía creer el olor a podrido que tenía mi ropa, ¿no? La gente me miraba mal cuando viajaba en el ómnibus, todo quedaba impregnado de aquel nauseabundo olor a muerte. Situaciones más difíciles que hubo que superar en mi experiencia para lidiar con un cuerpo, casi siempre eran las mismas. La principal es la momificación de los cuerpos, que es cuando un cadáver luego de 2 años no se descompone y queda en un estado que se llama momia. Hay gente que dice que es por la medicación que se le dan a los pacientes de cáncer, hay gente que dice que a los alcohólicos también le pasa. En lo personal creo que es un mito, creo que eso depende de cada cuerpo en particular. He visto gente que tuvo quimioterapia mucho tiempo y a los 2 años estaba reseca, y he visto gente que ha quedado momia sin ningún tipo de tratamiento. Lo que sí influye es el tamaño. Cuanto más grande es una persona, a veces puede demorar más en descomponerse.
Así que cuando venía lo que nosotros llamamos un super tamaño es una persona de 200 kilos o más. Vienen en un cajón especial y van a un nicho especial. Uno ya sabía que había que abrirlo a los 3 años, porque no alcanza el tiempo. 2 años no alcanza para que se pudra. Y ahí estamos en otro problema que se daba, el tamaño. Nos pasó un par de veces de que llegara un cuerpo que no entrara en los nichos. Las soluciones a veces eran no aptas para la vista de los familiares. A veces había que cortar trozos del cajón o incluso había que cortar trozos del cadáver para que pudiera, por ejemplo, un brazo, para que pudiera acomodarse y meterse en un nicho cuando la persona era extremadamente obesa, ¿no? Personas con obesidad mórbida, ¿no? Estos son los detalles más desagradables de cuando uno trabaja como sepulturero, ¿no? El tener que hacer de carnicero, el tener que manipular cuerpos semifrescos, ¿no? Que se da cuando las reducciones se hacen de oficio y se fuerzan en cuerpos que no están preparados, o cuando hay que cortar y reformular el orden de un cadáver porque no entra debido a su tamaño. Mucha gente cree que los cementerios, por ser un lugar donde están llenos de muertos, están llenos de fenómenos paranormales. Y esto no es así, porque la gente se olvida que en realidad, como yo lo desarrollo en mi cuento Suicidarse en el cementerio, en realidad en el cementerio muere muy poca gente. Casi nadie ha muerto en un cementerio. La gente muere en otro lado y ahí lo que va es a descansar. En ese sentido es un lugar, no hay muchos casos de cementerios malditos, de cementerios donde se vean fantasmas. Es a nivel de fenómenos paranormales, es quizás el lugar menos frecuente. Podés investigar al respecto y te vas a dar cuenta que el lugar más frecuente, dice la gente, son aquellos lugares donde ha muerto gente, con muertes violentas o demás, que se cargan de negatividad. Pero esto no sucede en los cementerios, ¿no? De ahí que se les considere tierra santa, tierra sagrada. Dentro del vudú, la tierra de cementerio es llamada Gofer y se usa para muchas prácticas vudú. Así que en lo personal no noté ningún tipo de fenómeno paranormal del estilo de espíritus o similares de gente que esté ahí. Sí me ha tocado ver algunos fenómenos extraños, inexplicables, que podrían entrar dentro de lo normal, pero que no les encuentro explicación. Uno era el aullido colectivo de los perros en las vísperas de los Viernes Santos, que nunca le encontré una explicación al fenómeno. Hice un video al respecto, es algo que lo padecí varias veces, y es que cada perro del lugar, incluso los que eran míos, entraban en un estado como de poseídos y aullaban sin parar el jueves, en la víspera de Viernes Santo, durante unos 10-15 minutos sin poderse calmar, como auténticos lobos. Había una leyenda al respecto que decía que saludaban al diablo que venía a matar a Cristo el viernes, ¿no? Eso era lo que decían los funcionarios policiales que cuidaban de noche, los coraceros, que eran gente de a caballo, policía montada uruguaya, que la mayoría venían del interior del país, de la zona norte, y tenían muchas leyendas de ese tipo. Las experiencias más aterradoras que tuve en el cementerio tuvieron que ver con seres vivos, no con seres muertos. Las experiencias más aterradoras tuvieron que ver con ratas, con comadrejas, con cucarachas, tuvieron que ver con delincuentes, tuvieron que ver con ese tipo de cosas. Recuerdo una de las experiencias más aterradoras. Recuerdo una noche que estaba viendo una película de terror en el Panteón de Previsión, justamente, en mi cabina, custodiando una película que se llamaba De origen desconocido, Unknown, creo que es en inglés, que hablaba sobre un tipo que se queda a solas en la casa con una rata gigante. Esta era del ciclo Viernes 13 en mi país, la daban los viernes. Yo quedé bastante sugestionado con esta película donde era una sola rata gigante. Salgo con mi perra, una ovejera alemán, atada, y veo que le ladra
a una figura gris muy grande que estaba arriba de un cerco, de hojas que rodea el panteón del Graf Spee. Es el panteón donde están enterrados los alemanes que murieron al quemar su propio barco en la Segunda Guerra Mundial. Están en Uruguay y mi padre fue encargado de ese panteón, yo también. Bueno, veo que la perra le ladra a esto que yo pensé que era un gato. Estaba seguro que era un gato por el tamaño y por el color gris claro del pelo. Entonces yo ato a la perra, me dio lástima el gato, la ato y digo, pobrecito, y lo voy a acariciar, y llego a acariciarla. Y se da vuelta y era una comadreja que me hace... Y es la comadreja, si bien las ratas son asquerosas, la comadreja infunde cuando abre su boca, infunde auténtico terror. No nos olvidemos que una comadreja te puede arrancar una mano sin ningún problema, ¿no? Después, bueno, participé en varios intercambios de disparos con delincuentes de la zona. Como todo cementerio está rodeado de zonas delincuenciales tristemente célebres en Uruguay, como el 40 Semanas, como los Palomares, como el Borro. Muchas veces robaban y cruzaban por el cementerio escapando de la policía y muchas veces venían a robar también a los cementerios, ¿no? Los grave diggers, ¿no? Los ladrones de tumba. Varias veces me tiroteé con ladrones de tumba y de hecho tengo una herida de bala en la pierna derecha de un 22. Yo escribía horror antes de empezar a trabajar formalmente en el cementerio. Creo que ayudó mi carrera como escritor de horror, pero no fue lo que me inspiró a escribir horror. Empecé a escribir horror porque empecé a leer horror desde muy chico y empecé a ver que era un género maravilloso, capaz de provocarme una catarsis. Cuando yo terminaba de leer esos cuentos, la realidad me parecía mucho más bonita, más hermosa. Entonces yo quería hacer lo mismo. La obra de autores de cuentos cortos como Edgar Allan Poe, Robert Bloch y también Horacio Quiroga, el uruguayo, influyeron. En casa mi padre tenía un disco de cuentos de Horacio Quiroga, no había libros, pero había un disco que yo lo escuchaba y lo escuchaba una y otra vez. La obra de Horacio Quiroga me hacía que yo me asombrara, porque me di cuenta que había un escritor de horror que había sido uruguayo. Y me llamó la atención de que no hubiera ningún otro. Cuando yo empiezo a escribir, en mi adolescencia, no había ningún escritor uruguayo, ni siquiera latino, de horror. Pero cuando yo publico mi primer libro en el 97, y está el titular ahí en la portada de mi sitio, el diario Últimas Noticias titula "Vuelve el horror a la literatura uruguaya", porque estamos hablando que hacía décadas, muchísimas décadas, que no había un escritor de horror en Uruguay. Fue en 1997, Dormirás con la luz encendida. Se lo dediqué a Horacio Quiroga, tiene una gran influencia de Horacio Quiroga este libro. Es uno de los libros preferidos justamente de Droz, que el otro día me decía que de niño él lo buscaba, y es el que tiene un feto en la tapa. Y prácticamente me dedico a escribir horror porque quiero rescatar un legado muy importante, de un género muy importante, y un género donde Uruguay fue un país privilegiado, porque tuvo una figura muy influyente que fue don Horacio Quiroga. No se podía simplemente dejar a ese gran autor de horror, no en el olvido, porque todo el mundo lo conoce, pero es que la mayoría de la gente no lo ubica como un autor de cuentos de horror. Es un autor de género horror que nos lo han robado. Nos lo han robado y lo han puesto como un cuentista. No, señores, es un cuentista de horror. Quiroga es un escritor de cuentos de horror, aunque ha escrito otros géneros. Su obra es una obra de horror. Y él definía el horror, de alguna forma, su género, el género gótico y demás, como amor, locura y muerte, ¿no? Cuentos de amor, de locura y de muerte. Son los tres ingredientes que debe tener un cuento de horror. La obra de Poe es innegable, la influencia de Poe en la obra de Horacio Quiroga. El mismo Quiroga era un gran admirador de Poe.
Así que estamos hablando del que algunos considerarían el Edgar Allan Poe latino, en Horacio Quiroga, ¿no? Con una vida sumamente trágica. Y yo de alguna forma quería rescatar el legado de Quiroga, y creo que hasta cierto punto lo conseguí, espero. Más allá de que a algunas personas no les guste lo que escribo, o mi forma de escribir, y a otros sí, mi intención era provocar que otros escribieran, se sintieran motivados a escribir. Incluso siempre aclaré desde el principio que no me molestaba que apareciera gente que escribiera mejor que yo. No me molestaba que hubiera 100, 200, 300 escritores de horror. Yo quería que ese género desaparecido volviera a aparecer. Para mí es un placer hoy ver las librerías de Uruguay llenas de libros, de autores, muchos de ellos latinos. Ver un ciclo en televisión de misterio, de fantasmas, de horror, como el de mi colega, muy querido colega, con el cual tengo una muy buena relación, ese capo que es Guillermo Lojar. Para mí fue un gran orgullo ver que un ciclo de televisión uruguaya se dedicaba al horror. Ver que un escritor venezolano publicaba libros de humor negro y de fantasía, como en el caso de Dross. También me llenó de satisfacción ver que en las librerías volvía el horror latino, el horror en nuestro idioma, en nuestra jerga, no las traducciones al español de autores gringos, no tampoco las obras de algún que otro autor español que pudo haber en los 70, en los 80, sino el horror latino, el español latino, ¿no? El horror en nuestro idioma, nuestra leyenda, lugar, las ideas, que yo quería motivar eso, y hoy existe eso. Hoy hay autores de horror. En Uruguay tenemos obviamente a Guillermo Lojar, a Jorge Ugay, y muchos más. Tenemos cineastas que se han consagrado a nivel internacional, ¿no? Como Fede Álvarez, como Ricardo Islas, que son uruguayos, y me estoy olvidando del autor de La Casa Muda, pero es que y Dios Local, y lamentablemente se me bloqueó el nombre, pero también es otro director uruguayo muy, muy conocido, porque le han comprado el formato de su película para hacerla en Estados Unidos. Le pido perdón al colega por no recordar el nombre. No es que tengo esas lagunas a veces, y bueno, yo hago las cosas sin guión antes y sin edición después. Así que, bueno, la influencia fue esa, más que el haber trabajado en un cementerio. Pero sin duda que trabajar en un cementerio influyó bastante, sobre todo por la calma y el silencio del lugar. Un silencio tal que en el medio de la noche, en el cementerio, yo podía, lo crean o no, escuchar cómo se posaba una mosca en el vidrio de la oficina. Créanlo o no, escuchaba el sonido de una mosca al posarse en el vidrio. Y esa clase de silencio en una ciudad o en otro lugar que no sea un cementerio de noche es imposible de escucharse. El hombre lobo ahí bajo la luna, hay trozos de bebitos violados en la cuna, hay gritos, mira aquí, ahí sobre la arena, hay uno de los ISIS cortándole las venas.